Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso Dios y Salvador Jesucristo derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros y de los nuestros. Reciban la sincera gratitud que emana de nuestros corazones por la gentileza de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba por entero entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Con el contundente y comprometedor sermón de Pablo desde el Areópago ateniense, dimos por terminado el desafiante capítulo 17 del libro de los Hechos del Espíritu Santo para abrir las puertas del capítulo 18, el cual contiene, entre otros importantes temas, el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y la fundación de la importante y controversial iglesia a los Corintios o de los Corintios. Es que una vez que Pablo logra exponer de una manera tan clara y precisa el contenido del mensaje del Evangelio, tanto a sus hermanos judíos como a los gentiles que habitaban en Atenas, no tiene mucho que hacer en ese lugar, donde hubo tan pobre aceptación del mensaje salvífico. Creemos que esta poca receptividad al mensaje de gracia, así como lo valioso y poco del factor tiempo para el apóstol Pablo, lo impulsó a retirarse a la mayor brevedad de Atenas e ir a la desarrollada, populosa y corrupta ciudad de Corinto. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, y su privilegiada ubicación geográfica como ciudad marítima situada en el istmo de Corinto, por donde tenía que pasar todo el tráfico del norte al sur de Grecia y el del este a oeste lo prefería, trayendo a la zona un gran auge comercial y convirtiendo a Corinto en la ciudad más próspera de su época, pero como lamentablemente el éxito, el desarrollo y la prosperidad de los pueblos traen de aliados la desobediencia y alejamiento de Dios y sus mandamientos, los corintios no fueron la excepción de la regla. Esta ciudad, alrededor del año 50-51, cuando el apóstol Pablo llegó allí, era una gran Sodoma, un gran centro de inmoralidad y bajeza. La expresión corintizar significaba vivir en el libertinaje de la ebriedad e inmoralidad sexual. Allí estaba el gran templo de la diosa Afrodita, que tenía 1 millar de prostitutas que bajaban por la noche a la ciudad para ofrecer su gran comercio sexual. Es a esta ciudad donde el osado y valiente apóstol Pablo decide ir a probar suerte. O mejor dicho, es allí
donde lo envía el Espíritu Santo y él obedece el llamado y al llegar allí comienza a usar la única arma que puede combatir y destruir el flagelo del pecado y sus manifestaciones inmorales, destructivas y antisociales. Manifestaciones que hacen del ser humano su gran víctima y lo conducen a la condenación eterna. Esa poderosa arma con la cual el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, transformó a miles en Corinto y sigue transformando a millones hoy día, es el Evangelio de la gracia de Dios. El gran poder invisible que hoy mismo, si lo aceptas, te puede transformar a ti mismo, amigo mío. De ese poder, Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o cualquier gentil. Y para conocer más acerca de lo que sucedió con Pablo y la pecaminosa Corinto al llegar allí, la luz de Cristo a través del mensaje del Evangelio, escuchemos los siempre valiosos y edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos, observados y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema Pablo y el Evangelio llegan a Corinto, parte 1, Hechos 18, 1 al 6. No se nos dice que Pablo fuese perseguido en Atenas ni echado de allí con malos tratos, pero al haber sido recibido fríamente y con pocas esperanzas de hacer el bien allí, se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí le vemos trabajando manualmente para ganarse el sustento, según versos 2 y 3. Aunque era hombre muy culto, no se tenía al menos por ser el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña. Ningún oficio honesto es merecedor de desprecio, y puesto que Pablo había aprendido el oficio en su juventud, no quería dejarlo en desuso. Aunque tenía derecho a ser mantenido por las iglesias que había plantado, se ganaba el pan con el sudor de su frente y los callos en sus manos, lo cual es tanto mayor gloria para él, como es mayor vergüenza para quienes deberían haberle tenido mayor consideración. Trabajaba pues con la mente y con las manos. En el oficio manual tenía por compañeros a sus compatriotas Aquila y su mujer Priscila o Prisca, según verso 3. Aunque era un gran apóstol de Cristo, el apóstol de los gentiles, no desdeñaba trabajar manualmente con creyentes ordinarios, aunque de calidad espiritual extraordinaria, como lo eran Aquila y Priscila. Esta pareja de fieles hermanos había venido de Roma al ordenar el emperador Claudio que todos los judíos residentes en Roma saliesen de allí sin demora. Habían sido expulsados, pues, por ser judíos, aunque también eran cristianos. Si los judíos perseguían a los cristianos, no ha de extrañarnos que los paganos persiguiesen a los cristianos y a los judíos. Sin embargo, tenemos el testimonio de Suetonio, quien afirma que Claudio expulsó de Roma a los judíos que se agitaban bajo el impulso de Cristo, con lo que tendríamos
que Aquila y Priscila salieron perseguidos por ser cristianos. Enseguida vemos a Pablo que predica en la sinagoga todos los sábados, tratando de persuadir a judíos y a griegos por igual. Y cuando se le unieron Silas y Timoteo, se dedicó Pablo por entero a la predicación de la palabra, cobrando nuevos ánimos con la llegada de sus amados compañeros. Su testimonio solemne entre los judíos era como siempre, que Jesús era el Mesías, el Cristo. El original del versículo 4 dice literalmente, persuadía, para dar a entender el entusiasmo y el ardor con que Pablo les anunciaba el mensaje del Evangelio. La oposición que halló aquí de parte de los judíos incrédulos parece ser que fue más dura que en otros lugares, pues los vocablos griegos indican ponerse en plan de batalla contra y decir insultos blasfemos, seguramente contra el mismo nombre de Jesús. Por ello, la reacción de Pablo fue también más fuerte que en otros lugares. No solo se sacudió el polvo de las sandalias, sino que también sacudió su ropa que llevaba, declarándose a continuación libre de responsabilidad. Yo soy limpio, en la condenación que con su obstinación hacían caer sobre sí mismos. Su discusión con ellos termina con la frase, desde ahora me iré a los gentiles. Esto lo había dicho ya mucho antes, en el capítulo 13, 46, cuando estaba en Iconio, en compañía de Bernabé, pero eran estallidos momentáneos de una justa y santa cólera. Lo veremos más adelante haciendo lo que él le gustaba hacer, predicar la palabra desde que fue llamado por el Señor para tal fin. En realidad, cada auténtico creyente, cada hombre o mujer que es transformado o transformada por la gracia de Dios, no se queda callado en proclamar a sus amigos, a vecinos y relacionados de lo que ha recibido. Es que la palabra nos manda a que demos por gracia lo que recibimos por gracia. Y es que en un verdadero cristiano no puede existir el egoísmo. Y cuando alguien recibe la luz de Cristo, al aceptar el Evangelio y ser salvo, quiere que todo el mundo haga lo mismo. Es una sed de ganar entonces a los demás para Cristo, a fin de que tengan esa esperanza gloriosa que da el Evangelio de Jesucristo, de vida eterna y de mansiones allá en la gloria celestial. Ojalá, mi amado amigo, que tú puedas comprender el mensaje del Evangelio de gracia y le permita entrar la luz de Cristo a través del Evangelio en tu corazón y en tu mente, para que tenga esta gran esperanza. Que Dios te bendiga y que así sea.